Cuando abrí el sobre del banco y leí la palabra embargo, sentí que el piso desaparecía bajo mis pies. Mi casa, la casa que heredé de mis padres, estaba a punto de ser embargada por una deuda de 300,000 pesos que yo jamás había solicitado. Pero lo peor no fue eso. Lo peor fue darme cuenta de quién había falsificado mi firma para conseguir ese préstamo. Mi propio esposo, el hombre con quien llevaba 12 años casada y tenía 2 hijos. Si estás escuchando esto desde México, Argentina, España o cualquier parte del mundo, déjame saber en los comentarios de dónde nos sigues. Y si aún no te has suscrito, hazlo ahora porque estas historias reales necesitan ser escuchadas. Lo que viví es algo que muchas mujeres enfrentan en silencio y mi historia necesita contarse. Mi nombre es Patricia, tengo 38 años y vivo en Monterrey. Soy contadora y siempre he sido muy ordenada con mis finanzas. Mi esposo Rodrigo es ingeniero civil, o al menos eso dice su título, porque en los últimos 3 años apenas había trabajado en proyectos estables. Yo era quien sostenía la casa principalmente, pagando la hipoteca, los servicios, la escuela de nuestros hijos de 10 y 7 años. Rodrigo siempre tenía excusas, que el proyecto se atrasó, que el cliente no pagó, que la economía estaba difícil. Durante años fui paciente. Yo amaba a mi esposo, o al menos amaba la idea de la familia que habíamos construido. Mi mamá murió hace 5 años y mi papá 2 años después. La casa donde crecí, una propiedad modesta pero pagada completamente en la colonia del Valle, pasó a ser mía. Fue mi salvación económica porque no tenía que pagar renta, solo mantenimiento y servicios. Rodrigo sugirió varias veces que la vendiéramos para invertir en algo mejor, pero yo siempre me negué. Era lo único que me quedaba de mis padres. Todo comenzó a derrumbarse un martes de octubre. Llegué del trabajo cansada, como siempre, y encontré un sobre certificado del banco en el buzón. Pensé que sería publicidad o algún estado de cuenta. Lo abrí mientras preparaba la cena y casi se me cae de las manos. Era una notificación de mora severa. 3 pagos atrasados de un préstamo personal por 300,000 pesos a mi nombre. La carta advertía que si no regularizaba la situación en 15 días, procederían con embargo de bienes. Me quedé paralizada. Leí la carta 5 veces. Ahí estaba mi nombre completo, mi RFC, mi dirección, pero yo jamás había solicitado ningún préstamo. Llamé inmediatamente al banco, con las manos temblando mientras marcaba. La ejecutiva revisó mi cuenta. Señora Mendoza, aquí aparece que el préstamo fue autorizado hace 8 meses, en febrero de este año. Usted firmó los documentos en nuestra sucursal de Cumbres. Imposible, le dije. Yo nunca he ido a esa sucursal, ni siquiera sabía que existía. Tenemos su firma en el contrato, señora. Y la identificación que presentó. Sentí náuseas. Alguien había usado mi identidad. Colgué y revisé mis documentos. Mi credencial del INE estaba en mi cartera, como siempre, pero entonces recordé algo. Hace un año, Rodrigo me pidió mi INE para actualizar unos datos del seguro del coche. Me la devolvió al día siguiente. En ese momento no le di importancia. Cuando Rodrigo llegó esa noche, estaba sentada en la sala con la carta en las manos. Los niños ya dormían. Me vio y su cara cambió inmediatamente. Supe en ese instante que él sabía algo. ¿Qué es esto?, le pregunté mostrándole el papel. Se puso pálido. Patricia, déjame explicarte. ¿Explicarme qué, Rodrigo? ¿Que falsificaste mi firma para sacar un préstamo de 300,000 pesos? ¿Que pusiste en riesgo la casa de mis padres? Se sentó en el sillón, con la cabeza entre las manos. Necesitaba el dinero. Tenía deudas. Iba a pagarlo, lo juro, pero el negocio no salió como esperaba. ¿Qué negocio? ¿De qué estás hablando? Entonces todo salió
Rodrigo había estado apostando en línea durante los últimos 2 años. Empezó con apuestas pequeñas en juegos de fútbol, luego escaló a casinos en línea. Perdió todo su dinero, luego pidió prestado a amigos, después a su hermano, y cuando nadie más le prestó, decidió sacar un préstamo a mi nombre, falsificando mi firma. Usó mi INE, consiguió copias de mis comprobantes de ingresos, tenía acceso a mi computadora y aparentemente practicó mi firma hasta perfeccionarla. ¿Y en qué se fueron los 300,000 pesos? Le grité, sin importarme si despertaba a los niños. Patricia iba a recuperarlo. Tenía un sistema, una estrategia. Responde la maldita pregunta. Se fueron en las apuestas, admitió finalmente, con voz quebrada. Pensé que podía recuperarlo y pagarte sin que te enteraras. Pero perdí todo. Me quedé en shock. 12 años de matrimonio y no conocía a este hombre. Le había confiado mi vida, mi casa, mis hijos, y él me había traicionado de la forma más cobarde posible. Lo peor es que ni siquiera parecía arrepentido por el fraude, solo por haber sido descubierto. «Vete», le dije con una calma que no sentía. «Vete de esta casa ahora mismo. Patricia, por favor, podemos arreglarlo. Hablaré con el banco, conseguiré el dinero». «¿Con qué dinero, Rodrigo? ¿Qué vas a pagar si no tienes trabajo estable? ¿Vas a apostar más para recuperarlo? Vete, ahora». Esa noche dormí en la habitación con llave, abrazando a mis hijos que se habían despertado con los gritos. Rodrigo se fue a casa de su mamá. Al día siguiente, lo primero que hice fue pedir una cita urgente con un abogado. Mi abogado, el licenciado Garza, revisó toda la documentación. Le llevé la carta del banco, mis identificaciones, todo. Le conté lo que Rodrigo había hecho. «Patricia, esto es fraude. Literalmente falsificó documentos y tu firma. Eso es un delito penal, no solo civil». «¿Puedo demandarlo?» «No solo puedes, debes hacerlo. Es la única forma de protegerte legalmente. Si no denuncias, el banco asumirá que tú eres responsable de esa deuda». Me explicó el proceso. Tendría que presentar una denuncia ante el Ministerio Público por falsificación de documentos y fraude. Luego, con esa denuncia, podría presentarse ante el banco y demostrar que yo fui víctima de un delito. También me recomendó pedir el divorcio inmediatamente y solicitar la separación de bienes. «Pero está casado conmigo», dije. «¿La deuda no es de ambos?» «No si demuestras que fue contraída mediante fraude sin tu conocimiento o consentimiento. Por eso es crucial la denuncia penal. Sin ella, el banco puede argumentar que como están casados, tú tenías conocimiento». Salí de esa oficina con un plan claro. Primero, fui al banco con mi abogado. Pedimos ver el expediente completo del préstamo. Cuando nos mostraron la supuesta firma, mi abogado inmediatamente señaló inconsistencias. Solicitamos formalmente una pericia caligráfica y presentamos un escrito explicando que yo era víctima de suplantación de identidad. La ejecutiva del banco nos miró con escepticismo. «Señora, entiendo su situación, pero hasta que no haya una resolución judicial, la deuda sigue vigente». «Entendido», dijo mi abogado, «pero les informo que ya se presentará denuncia penal y ustedes serán notificados. Si proceden con el embargo sabiendo que hay una investigación penal en curso, podrían ser cómplices de un delito». Eso los hizo pensarlo 2 veces. Nos dieron una extensión de 30 días para presentar las pruebas. Al día siguiente fui al Ministerio Público y presenté la denuncia formal contra Rodrigo. Tuve que contar toda la historia frente a un agente, firmar declaraciones, presentar las pruebas. Me sentía sucia, traicionada, humillada. Estaba denunciando penalmente al padre de mis hijos, al hombre con quien había compartido más de una década de mi vida. Rodrigo se enteró cuando le llegó la citación del MP. Me llamó furioso. «¿Me denunciaste? ¿Estás loca? Soy tu esposo».
Eres un estafador que puso en riesgo el patrimonio de tus propios hijos, le respondí. Y sí, te denuncié, y también voy a pedir el divorcio. Patricia, piensa en los niños, no pueden crecer sin su padre. Deberías haber pensado en ellos antes de jugarte 300,000 pesos en apuestas. Los niños van a estar bien, lejos de un padre adicto y mentiroso. Colgué. Esa conversación me costó llorar durante horas, pero sabía que estaba haciendo lo correcto. Mientras avanzaba el proceso penal, contraté a una perito en grafoscopía privada que confirmó lo que yo ya sabía. Esa firma no era mía. Había similitudes porque Rodrigo claramente la había practicado, pero había diferencias técnicas que un experto podía identificar. El ángulo, la presión del trazo, pequeños detalles que delatan una falsificación. También descubrí más cosas horribles. Revisando los estados de cuenta bancarios de nuestra cuenta compartida, donde yo depositaba para gastos de la casa, encontré retiros constantes que Rodrigo hacía sin mi conocimiento. Pequeñas cantidades, 500 pesos aquí, 1,000 allá, pero que sumaban decenas de miles en los últimos 2 años. Todo había ido a su adicción. Hablé con su hermano, con quien supuestamente también tenía deudas. Me confirmó que Rodrigo le debía 80,000 pesos, que nunca le pagó. Intenté ayudarlo, me dijo su hermano, pero tiene un problema serio. Necesita ayuda profesional, Patricia. Esto es ludopatía. Tuve una conversación difícil con mis hijos. Les expliqué, de manera apropiada para su edad, que papá y mamá iban a vivir separados por un tiempo, que papá había tomado malas decisiones y necesitaba arreglar sus problemas. Mi hijo mayor, que tiene 10 años, me preguntó si era su culpa. Se me rompió el corazón. No, mi amor, nada de esto es culpa tuya o de tu hermano. Los adultos a veces cometemos errores, y mamá está haciendo lo necesario para protegerlos. La investigación penal avanzó. Rodrigo fue citado varias veces al MP. Al principio negaba todo, pero cuando le mostraron las pruebas periciales de la firma falsificada, no tuvo más opción que admitir lo que había hecho. Su abogado intentó negociar, sugiriendo que podía pagar la deuda en parcialidades si yo retiraba la denuncia. Mi abogado fue claro. No, esto no es negociable. Tu cliente cometió un delito grave. La señora Patricia no retirará la denuncia hasta que haya una sentencia. El banco, al ver que había una investigación penal formal en curso y pruebas de falsificación, finalmente aceptó que yo había sido víctima de fraude. Cancelaron la deuda a mi nombre y abrieron su propio proceso legal contra Rodrigo. Ahora era él quien debía los 300,000 pesos, no yo. Mi casa estaba a salvo, pero Rodrigo no tenía cómo pagar. No tenía propiedades a su nombre, no tenía ahorros, no tenía trabajo fijo. El banco inició un proceso de embargo de su salario, pero como apenas trabajaba, era poco lo que podían recuperar. Paralelamente, inicié el divorcio. Pedí la custodia completa de mis hijos y pensión alimenticia. En la audiencia, el juez revisó todo el contexto, el fraude, la ludopatía, la irresponsabilidad financiera de Rodrigo. Me otorgó la custodia y ordenó a Rodrigo pagar pensión alimenticia del 30% de cualquier ingreso que tuviera, más mantener la cobertura del seguro médico de los niños. Rodrigo intentó apelar, argumentando que la pensión era muy alta, pero el juez fue contundente. Usted puso en riesgo el patrimonio familiar y el bienestar de sus hijos. Sea agradecido de que solo se le exige el 30%. Si llegaste hasta aquí, gracias por escuchar mi historia. Si conoces a alguien que esté pasando por algo similar, comparte este video. A veces, saber que no estamos solos hace toda la diferencia. El proceso penal tardó casi 1 año completo. Rodrigo finalmente aceptó un acuerdo donde admitía el delito de falsificación de documentos a cambio de una sentencia reducida,
2 años de prisión suspendida, no iría a la cárcel si cumplía ciertas condiciones, y la obligación de pagar la deuda con el banco. También le ordenaron asistir a terapia obligatoria por ludopatía. Hoy, 2 años después de aquella carta de embargo que cambió mi vida, puedo decir que estoy en paz. Mi casa sigue siendo mía, libre de deudas y embargos. Mis hijos están bien, reciben terapia psicológica para procesar el divorcio y la situación con su padre. Ven a Rodrigo cada 2 fines de semana. Visitas supervisadas inicialmente, ahora más libres porque él ha demostrado estar en recuperación real de su adicción. Rodrigo consiguió trabajo estable como ingeniero en una constructora hace 6 meses. Está pagando su deuda con el banco, está al corriente con la pensión alimenticia y por primera vez en años veo en él a la persona de quien me enamoré hace tantos años. Pero ya no es mi persona. Esa confianza se rompió y no hay forma de reconstruirla. Yo ascendí en mi trabajo. Mi jefe, al enterarse de mi situación, me ofreció un puesto de gerencia que incluía un aumento del 40%. Me dijo que admiraba mi fortaleza y mi capacidad de resolver problemas complejos bajo presión extrema. Si pude manejar esta pesadilla, puedo manejar cualquier crisis laboral. La lección más importante que aprendí es esta: nunca, jamás, permitas que alguien tenga acceso ilimitado a tus documentos de identidad o tu información financiera. Ni siquiera tu esposo. No es desconfianza, es protección. También aprendí que el amor no justifica el abuso, el fraude o la traición. Yo amaba a Rodrigo, pero ese amor no podía ser más importante que proteger a mis hijos y a mí misma. A las mujeres que estén pasando por algo similar, les digo, actúa rápido. No esperes a que la situación se haga inmanejable. Si descubres un fraude, denuncia inmediatamente. Sé que es difícil denunciar a tu pareja, a tu esposo, al padre de tus hijos. Pero es más difícil perder tu patrimonio, tu estabilidad y el futuro de tus hijos por proteger a alguien que te traicionó. Mi nombre es Patricia, tengo 38 años y esta es mi historia de cómo un sobre del banco me salvó de perder todo, incluyendo mi dignidad.